Déjenme preguntarles. Él era Dios. Y de repente, un día, Él entró en la humanidad y se quedó allí por 33 años y medio. Y pasó a través de todo el vivir humano. Por favor, dígame, ¿no es este un proceso? Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Saludamos a nuestro hermano Guido Olivares. Él ha estado con nosotros varias veces en el pasado y nos da mucho placer de que nos acompañe hoy otra vez. Gracias por haberme invitado de nuevo a este maravilloso programa que tan contento me pone. Guido, en el programa anterior, el hermano Lee en el mensaje se refirió al término el proceso de Dios. Debemos explicar este concepto claramente a fin de que todos nuestros oyentes puedan entendernos, debido a que parece implicar que Dios cambia. Sin embargo, sabemos que Dios es un ser que no cambia. Hermano, ¿podría ayudarnos a comprender estos dos aspectos? Ciertamente, cuando tratamos estos dos aspectos, estamos tocando el misterio de la Trinidad Divina y decimos amén a todo lo que dice la Biblia. Por un lado, Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Esto es verdad. Puesto en su contexto, Malaquías 3:6 declara que Dios no cambia en sus principios cuando Él trata con su pueblo. También la Biblia nos enseña que en su ser Dios es inmutable, o sea, Él no cambia. Concerniente al Dios triuno, la Biblia revela que los tres de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, son eternamente distintos, pero que también, a la misma vez, ellos moran mutuamente el uno en el otro, o sea, el Padre está en el Hijo está en el Padre está en el Espíritu. Por consiguiente, el primer aspecto del Dios triuno es que, desde la eternidad hasta la eternidad, los tres en la deidad coexisten distintamente y moran el uno en el otro sin separación. Esto es lo que los teólogos llaman el aspecto esencial de la Trinidad. Dios es inmutable, Dios no cambia en su ser, y los tres de la deidad coexisten eternamente y moran el uno en el otro sin que puedan ser separados. Pero, por otro lado, está el aspecto económico de la Trinidad. Este aspecto es que Dios salió de la eternidad al tiempo para cumplir su economía. Su economía se refiere a su plan eterno, su propósito eterno. Y por eso vemos en la Biblia que cuando Dios sale de la eternidad al tiempo para llevar a cabo su plan, entonces Él cambia. Amén. Esto nos da una buena base para el estudio vida de hoy. Comencemos el programa. Ahora, todos tenemos que ver through the incarnation, the human living, the crucifixion, the resurrection, and the ascension, que a través de la encarnación, el vivir humano, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, He is now the very God which Dios es absolutamente diferente de lo que era antes de la encarnación. Y Él no puede ser igual. Él no puede ser lo mismo que era en la creación, porque allí Dios era solamente el ser divino, Dios. Pero después de pasar a través del proceso de la encarnación, vivir humano, crucifixión, resurrección y ascensión, nuestro Dios hoy es el Dios procesado. Y por favor, perdónenme por usar una palabra muy tosca. Esto es que antes de su encarnación,
Él era un Dios crudo. Y yo creo que Él sí me permite decir que Él era el Dios crudo. Y este Dios pasó a través de los procesos a fin de ser el Dios procesado. Déjenme preguntarles. Él era Dios. Y de repente un día, Él entró en la humanidad y se quedó allí por 33 años y medio. Y pasó a través de todo el vivir humano. Por favor, dígame, ¿no es este un proceso? Y después fue puesto a muerte. Aún fue clavado en la cruz. Entró en la muerte, visitó la muerte y se quedó en la muerte por un tiempo. Y al final salió andando de la muerte. Por favor, díganme, ¿no fue este un proceso? Ciertamente, sí, fue un proceso. Ahora Dios tiene divinidad, tiene humanidad, tiene vivir humano, la crucifixión todo inclusiva, la resurrección y la ascensión. Toda la divinidad y la humanidad, con todas las virtudes, atributos, los logros y todo lo que Él es y ha hecho, está incluido en esta persona maravillosa. Les digo, este es nuestro Dios el día de hoy. Este es nuestro Dios. Y este Dios, al alcanzarnos, al entrar en nosotros, Él es el Espíritu todo inclusivo. Alabado sea el Señor. Este es el Dios procesado para nuestro disfrute. Y hoy lo estamos disfrutando. Alabado sea Él. Para hablar de esta comparación que acabamos de oír acerca del Dios de la creación, que era el Dios crudo, y ahora el Dios de resurrección, quien es el Dios procesado, díganos, ¿por qué el Dios eterno de la creación necesitaba ser procesado? Utilizamos la palabra procesado para mostrar que el Dios de la creación pasó por un proceso a fin de llevar a cabo su plan y su deseo de impartirse en el hombre. Por un lado, Él es el Dios eterno de la creación. Sabemos que después de la creación, el hombre cayó y fue envenenado con el elemento de Satanás, que es el pecado. Sin embargo, Dios no abandonó su intención original de impartirse en el hombre como vida. Él tenía que resolver el problema del pecado. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios mismo se hizo hombre. Por medio del Espíritu fue engendrado en el vientre de una virgen humana. Este es un gran milagro. Dios pasó 9 meses en el vientre de esta virgen. Salir de ese vientre como un bebé fue un proceso. Él también pasó a través del proceso de un vivir humano por 33 años y medio a fin de crear un modelo, un patrón de lo que debe ser la vida cristiana y la vida de la iglesia. Él vivió el vivir de un Dios hombre y después Él fue a la cruz y ahí quitó el pecado del mundo. Este fue un proceso maravilloso. Dios, hecho hombre, pasó por el proceso de la crucifixión a fin de que pudiésemos ser perdonados de nuestros pecados y anuló la naturaleza satánica de pecado que estaba en nosotros. La resurrección también fue otro proceso por el cual Dios pasó. En resurrección, Él fue hecho el Espíritu vivificante para poder entrar en nosotros. Ahora Cristo, quien es el Espíritu que da vida, está en nuestro espíritu, impartiéndose en nosotros y haciéndonos hombres de vida. Aleluya. Muchas gracias, hermano. Regresemos al mensaje. After appearing to his seeker, ascending to his Father, El día de su resurrección, después de manifestarse a los que le buscaban y de ascender al Padre, and coming back as the Spirit to his brothers, y después de regresar como el Espíritu a sus hermanos, now he is
continuing. El Señor Jesús ahora permanece con ellos. No hay ningún versículo que nos diga que Él se fue o que hubiera dejado a sus discípulos. Él nunca se fue. Después que se sopló a sí mismo dentro de sus discípulos, se quedó con ellos, pese a que algunas veces ellos no estaban conscientes de su presencia, por lo que había la necesidad de que se les apareciera. Esta venida aquí no significa que vino, sino más bien que se les apareció, o sea, manifestó su presencia. Él vino principalmente para quitar la incredulidad de su discípulo al mostrarle las heridas que causaron su muerte y permanecieron en él después de su resurrección. Al final, el discípulo Tomás creyó que era el Señor y que también era Dios. Él vino no solo para quitar la incredulidad de Tomás, sino principalmente para entrenar a sus discípulos a que creyeran sin ver. ¿Por qué? Debido a que hoy en resurrección, su presencia no es visible, sino que es una presencia invisible. Así que tenemos que creer sin ver. Si esperamos ver para creer, estamos equivocados. Debemos practicar creer sin ver, porque hoy su presencia no es como cuando Él estaba en la carne, en la que Él era visible, sino que más bien ahora su presencia es invisible. Así que todos ahora debemos ejercitar nuestra fe para que su presencia invisible sea real para con nosotros. Pese a que no lo podemos ver, tenemos la seguridad de que Él está con nosotros. Según Hechos capítulo 1, Él se quedó con sus discípulos por 40 días, no solo para entrenarlos a que vivieran en su presencia invisible, sino también para que pudiera entrenarlos a que practicaran su presencia invisible, y esto fuese real para ellos. Los discípulos del Señor habían tenido la presencia visible del Señor por mucho tiempo, pero en el mensaje el hermano Lee dice que después de la resurrección Jesús tenía que entrenarlos a que lo conocieran en su presencia invisible. ¿Por qué necesitaban ellos este entrenamiento? Ellos necesitaban este entrenamiento porque estaban muy acostumbrados a tener al Señor físicamente en carne con ellos. Pero en Juan 16, Él les dijo a sus discípulos, «Os conviene que yo me vaya». En otras palabras, os conviene que yo pase por la muerte y la resurrección. Con su presencia física, el Señor solo podía estar entre sus discípulos y morar entre ellos. Pero Él quería pasar por la muerte y entrar en la resurrección para ser hecho el Espíritu vivificante a fin de morar en ellos y vivir en ellos. En Juan 20:22, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, «Recibid el Espíritu Santo». Y al impartirse con su soplo en ellos, Él entró como Espíritu en los discípulos a fin de permanecer en ellos para siempre. Él nunca los dejó. Sin embargo, para entrenarlos a que creyeran en Él y a que vivieran por Él, aún sin verlo físicamente, el Señor Jesús tenía que manifestar su presencia invisible a fin de que lo disfrutaran y así vivieran por Él. Por eso, Pedro dice en 1 de Pedro 1:8 acerca de Cristo, a quien amáis sin haberle visto. O sea, no ves a Cristo, pero le amas. Los discípulos tuvieron el privilegio de ver a Cristo físicamente. Aunque nosotros no tenemos ese privilegio, sí tenemos la maravillosa oportunidad de vivir por Cristo según su presencia invisible, ya que Él es el Espíritu que mora en nuestro interior. Y esto es mucho más real y más precioso que tener su presencia visible. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Pues entonces, gloria al Señor por su presencia invisible. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Y regresemos a la conclusión del mensaje. One day, Peter, Un día, Pedro he was backsliding.
se estaba desviando and he took the lead to go back to the world. y tomó la delantera para regresar al mundo. Él fue el líder y los otros le siguieron. No solo los discípulos le siguieron, sino que también el Señor lo siguió. ¿Les da risa esto? El Señor no le dijo, Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Estás tú desviándote del camino? ¿Estás escapándote de mi llamamiento? ¿Vas a ir al mar? Yo nunca voy a ir contigo. Tú vete por tu propia cuenta. Yo no voy contigo. No. El Señor no es como yo. No solamente los 6 hermanos siguieron a Pedro, sino que aún el Señor Jesús le siguió. Todos fueron, incluyendo al Señor Jesús. Yo creo que Pedro y los 6 discípulos fueron a pescar debido a la necesidad de ganarse el sustento. Tal vez les faltaba algo. Tal vez no estaban carentes todavía, pero estaban preocupados de eso. Así que Pedro dijo, me voy a pescar. Y el resto dijeron, ¿nosotros también? ¿Nos vamos también? Y al final el Señor Jesús dijo, yo también. Así que todos fueron. Miren, ellos eran pescadores profesionales, no hay duda de esto. Desde su juventud, ellos habían aprendido y habían sido entrenados a pescar. Así que eran verdaderos pescadores profesionales en el buen mar, en la hora adecuada, durante toda la noche, y no pescaron nada. ¿Por qué? Yo creo que, aunque la palabra no lo dice, que toda la noche el Señor Jesús le dio un mandamiento a los peces. Ustedes, pececitos, apártense de esa red. Y los peces lo hicieron. Así que ellos trataron de pescar, tiraron la red una y otra vez, y nada. Ese fue un milagro. Y después, con la palabra del Señor, aunque no era el tiempo adecuado ya que era de mañana, pescaron muchos peces. ¿Por qué? Porque ahora el Señor Jesús le dijo a todos los peces, pescaditos, todos vayan a la red. Y pescaron 153 peces. Otro milagro. Cuando el Señor Jesús llamó a Pedro, Él hizo un milagro similar. Ahora, el Señor Jesús está recobrando a Pedro para que regrese a su llamamiento y lo hace de nuevo con un milagro de pesca. Esto es muy interesante y creo que esto no solo es un milagro, sino también una buena lección muy vergonzosa para Pedro. Yo no creo que esa mañana Pedro estaba desayunando en paz. Yo creo que estaba comiendo con vergüenza. Pobre Pedro. ¿Por qué tuviste que irte a pescar? Mira, 153 peces grandes. Y el Señor ni siquiera los usó. Él no necesita los peces del mar. Mira, aquí está el pescado. Y no solamente es el pescado, sino que está preparado. Y no solo pescado, sino también tiene pan para que comas. ¿No creen que esto fue un entrenamiento? ¿No fue esta una lección? Supóngase que usted fuese Pedro. ¿Cómo se sentiría usted? Si yo fuera Pedro, tomaría mi pañuelo y me cubriría la cara de vergüenza. El Señor fue muy bueno con ellos. Les sirvió el desayuno. No se sentó allí nomás y les dijo, oye Pedro, ¿ves? Ahí está el desayuno, sírvete. No, sino que Él les sirvió el desayuno y comió con ellos. Esto tiene mucho significado. Este es el Señor Jesús, sin ninguna palabra de reprensión. Esto fue mucho mejor que 1000 palabras. Yo pienso que por la eternidad, Pedro nunca se olvidará de esa lección. En esta última porción tenemos una escena muy personal e íntima entre el Señor Jesús y sus discípulos, particularmente con Pedro. El trato del Señor con Pedro es maravilloso, pese a que tuvo sus fracasos, ¿no es así, hermano? Ciertamente el Señor cuidó a Pedro de una manera verdaderamente maravillosa.
Pedro tuvo un fracaso terrible cuando negó al Señor 3 veces. Pedro era una persona de carácter muy fuerte y le había dicho al Señor que nunca lo negaría. El Señor permitió que Pedro fracasara completamente para tocar la fuerza natural de Pedro y la confianza que tenía en sí mismo. Pedro tenía un corazón que amaba al Señor, pero tenía mucha confianza en su propia fuerza natural. Su amor por el Señor era precioso, pero su fuerza natural debía ser negada y quitada de en medio. Pedro había sido quebrantado y estaba desanimado por su fracaso. El Señor vino a restaurarlo, a pastorearlo, a animarlo. En este relato vemos que Pedro había tomado la iniciativa de regresar a su trabajo de pescador, abandonando el llamamiento del Señor. Aunque ellos estaban pescando en el mar, él tenía pescado en la tierra. O sea, que él estaba diciendo, no tienen que preocuparse por su sustento. Aunque ellos recogieron muchos peces conforme a la palabra del Señor, él no usó esos peces para alimentarlos, porque el Señor estaba adiestrándolos para que tuvieran fe y confiaran en Él en cuanto al sustento. Qué bueno es ver que el Señor ya tenía pan y pescado en la tierra. Les sirvió el desayuno y comió con ellos. Ese fue un verdadero pastoreo. Después, el Señor restauró el amor de Pedro para con él, preguntándole, «Pedro, ¿me amas?» Ahora Pedro ya no era tan atrevido como antes. Ya no tenía tanta confianza en sí mismo. Es como si dijese, «Yo no sé». Así que le dijo, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Es en esta escena que el Señor le da a Pedro la comisión de apacentar sus corderos y de pastorear sus ovejas. Por eso, en 1 de Pedro 5, Pedro exhorta a los ancianos a que pastoreen la iglesia, el rebaño de Dios. Así como el Señor pastoreó a Pedro cuando fracasó, de igual manera el Señor nos pastorea cuando fracasamos, para restaurar nuestro amor para con Él y para restaurar nuestra función en el cuerpo de Cristo, a fin de que apacentemos sus corderos y pastoreemos sus ovejas. Pues gloria al Señor entonces, que aún en nuestros fracasos, el Señor viene a restaurarnos con su amor y nos apacienta. Gracias una vez más, hermano Guido, por habernos acompañado. Gracias por invitarme. Living Stream Ministry tiene el gusto de presentarles un libro titulado Vivir a Cristo, escrito por Witness Lee. En este corto libro de 3 capítulos, el hermano Lee abre este tema tan importante presentando los 2 pecados del hombre ante Dios. Y dice así, solo hay 2 pecados por los cuales el hombre es culpable ante Dios. Si usted no ha creído en Cristo, usted irá al lago de fuego y perecerá allí, no por causa de algún otro pecado que haya cometido, sino por no creer en el Señor Jesús. Y después cita Juan 16:9 que dice, de pecado por cuanto no creen en mí. En la actualidad, el único pecado por el cual los incrédulos son hallados culpables delante de Dios es el pecado de la incredulidad. Así es que muchos hombres buenos, aunque jamás hayan cometido ningún asesinato, ni robo o adulterio, irán al lago de fuego en la era venidera. Y tal vez allí ellos argumenten con Dios diciendo, yo no he pecado, ¿por qué entonces estoy aquí en el lago de fuego? Y Dios les responderá entonces, porque no creíste en Jesús. La gente perecerá debido a su incredulidad. Pero después de haber creído en el Señor, existe otro pecado por el cual somos culpables ante Dios. Y en este libro, Vivir a Cristo, el hermano Lee presenta que muchos hermanos y hermanas no perciben esto. ¿Y cuál es este segundo pecado? Es el pecado de no vivir a Cristo. Y el mayor pecado de los cristianos consiste en no vivir a Cristo y no vivir por Cristo.
En este pequeño libro, Vivir a Cristo, el hermano nos presenta paso a paso cómo nosotros, los creyentes, podemos vivir a Cristo y eliminar este pecado que es tan común entre los cristianos, no vivir a Cristo. Señor, perdónanos por no vivirte a ti. Así que les recomiendo que consigan este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee, y lo pueden conseguir en sus librerías cristianas o llamándonos a Living Stream Ministry para avisarles cómo pueden obtenerlo. El título es Vivir a Cristo, para que no sigan cometiendo el pecado de no vivir a Cristo. Así que les recomendamos este libro, Vivir a Cristo, por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.